Hola. Buenas tardes. Bueno, pues espero que os haya aprovechado la comida y también espero no aburriros mucho con esta charla, que las horas y el calor pues no ayuda mucho. Hoy vengo a hablar de generación sintética de imágenes para segmentación y detección de objetos. Mi nombre es Miguel Sánchez Novo, trabajo como científico de datos en el Instituto de Ingeniería del Conocimiento y el Instituto como empresa pues nos dedicamos a ofrecer soluciones tecnológicas desde hace más de 30 años usando estos modelos de inteligencia artificial. Sí que es verdad que en nuestro departamento estamos muy especializados en modelos de PLN, sobre todo en castellano, pero yo en mi caso particular pues estoy más especializado en todo lo que es el tema de imágenes. Aquí os dejo mi LinkedIn y mi correo electrónico, si le queréis echar un vistazo y poneros en contacto conmigo para cualquier duda, y también la web del instituto en la que podéis pues ver todo el trabajo que realizamos. Y ahora sí que sí. Este es el índice de la presentación que voy a seguir, no me voy a detener mucho, solo que este código QR os lo pondré también al final, pero tenemos al final de la presentación un pequeño juego y me temo yo que desde ahí atrás va a ser un poco difícil que podáis ver esta pantalla. Entonces, si accedéis aquí, es un GitHub con un PDF en el que tengo la presentación con diapositivas, que me interesa que las tengáis, sobre todo para el final de la presentación. Y bueno, voy a empezar con una pregunta retórica, que es: ¿son útiles los datos sintéticos? Bueno, ya digo yo que sí. La realidad del data science es que nos enfrentamos muchas veces a problemas en los que no tenemos suficiente fuente de información y nuestra mayor parte del tiempo la usamos en tanto limpiar como recaudar más información o aumentar el conjunto de datos. Entonces, estas técnicas para generar datos sintéticos, pues, cómo no, nos aumenta la cantidad de datos para poder entrenar nuestros maravillosos modelos. Nos ayudan también con temas de privacidad y seguridad, porque es verdad que a día de hoy cada vez todas estas leyes de privacidad se están poniendo más estrictas y los datos sintéticos, pues, en cierta manera se saltan estas leyes, ya que no tienen información personal. Nos dan y nos ayudan a que nuestros modelos sean más robustos y se generalicen mejor, y eso es un dato muy importante, porque justamente estos atributos son los que necesitamos cuando ponemos un modelo en producción. Como no, también para balancear clases, porque ya encontrar un dataset con datos suficientes puede ser suerte, pero ya encontrar uno con muchos datos y con las clases balanceadas, eso ya es un milagro. Y también ahorro de costes. Al final, muchas veces hay bases de datos y fuentes de información que son muy difíciles muy costosas de obtener o incluso imposibles. Entonces, pues los datos sintéticos nos aportan en todos estos ámbitos. A mí, bueno, hay muchas formas de separar estos métodos de generación de datos, pero a mí me gusta agruparlos en tres, los he puesto en esta tabla, que son los procesos estocásticos, los basados en reglas y los modelos generativos. Al final, aquí en la zona de la izquierda tengo características comunes y dependiendo de cada uno de los procesos, pues rinden mejor o rinden peor. Al final, un proceso estocástico, pues o partes de un ruido o partes de una distribución en concreto, pero a nivel de computación, estos procesos son, pues, tanto a nivel de computación como labor humana o la complejidad del sistema es baja, pero también la información que luego contienen esos datos pues, es baja y se puede usar en muy pocos escenarios prácticos. Los basados en reglas, ya el nivel de computación, pues, dependiendo del sistema que montes, puede aumentar. La labor humana es muy alta porque somos nosotros, los data scientists, los que tenemos que definir estas nuevas reglas para poder generar estos datos. Y la complejidad del sistema, pues, al igual que la información que contienen, es media y depende también mucho de las reglas del tipo de reglas que queramos incluir. Y luego aquí llegamos ya a la madre del cordero, que es lo que está ahora lo que está reventándolo todo, que es los modelos generativos. A nivel de computación sí que se necesitan ya máquinas y una infraestructura muy importante, la complejidad del sistema es alto, la información del contenido también, y la necesidad, o sea, la labor humana, pues, depende un poco más de la elección del algoritmo, pero al final funciona muchas veces como cajas negras y nosotros nos desentendemos así un poquito. Hasta aquí, pues, cómo se pueden generar o qué fuentes de información se pueden usar para generar datos sintéticos. Pero si nos vamos al mundo de las imágenes, seguro que aquí en esta sala, si hago un grupo con ingenieros y otro grupo con amantes de videojuegos, yo creo que si los uno, al 90% de vosotros os identifico, os meto en el saco. Al final, esto, la línea temporal en la generación de imágenes sintéticas pues tiene su origen en los años 80 y seguro que muchos ingenieros conocéis el AutoCAD y también los amantes de videojuegos la aparición de los primeros motores de Ray Tracing 3D. Durante la siguiente década de los 90, ahí ya
es cuando explosiona en todo el mundo de los videojuegos y aparece nuestro primer motor, justamente en 1998, que es el Unreal Engine. Ahora mismo no sé por qué número van, pero el original fue en la década de los 90. Otro hito importante que me parece que cabe destacar en la generación sintética de imágenes es en 2014, con las GANs. No voy a entrar muy en detalle de cómo funcionan estas redes, porque justamente además hoy creo que tenéis una charla después de esta en la que lo pueden explicar seguro que con más detalle, pero al fin y al cabo es una arquitectura en la que hay dos redes, una que genera un generador y un discriminador. El generador lo que intenta hacer es generar imágenes sintéticas a las que se ha entrenado y el discriminador lo que intenta hacer es decir qué imagen es real y cuál no. Y entonces es un proceso de entrenamiento antagónico en el que al final lo que obtienes tú después de todo el entrenamiento es un generador que ha aprendido muy bien a generar imágenes sintéticas parecidas al dataset original. Y el siguiente hito, ya nos vamos a justamente el año pasado, y a mí me parece que es de los más importantes y seguro que lo conocéis, que son todos estos modelos de difusión. Han aparecido por todos los medios de comunicación, tenemos al Papa vestido de rapero, o sea, han implosionado. Los modelos de difusión no voy a entrar mucho en detalle, porque podría estar aquí hablando durante solo una charla de 2 horas solo de cómo funcionan. Entonces os recomiendo este podcast que dio mi jefe de departamento, Álvaro Barbero, en Speni AI. Aquí, si queréis profundizar un poco dentro de lo que son los modelos de difusión, pues os recomiendo que está fenomenal. Al final, estos modelos de difusión, llevándolo a lo más simple, nos permiten que, si nosotros tener casi a través de un prompt de texto, generar imágenes que a día de hoy esas imágenes son alucinantes y son muy difíciles o es casi imposible ya muchas veces poder diferenciarlas de la realidad. Los más conocidos, los más usados son DALL-E 2 de OpenAI, Midjourney y Stable Diffusion. Yo creo que son los que más están destacando, los más punteros a día de hoy. Estas son algunas imágenes que yo, con mi poca habilidad y en 2 minutos con un prompt un poco así he dibujado. Me ha gustado esta y también he cogido esta que me ha parecido muy artística. Yo no he sido muy artístico nunca, pero cuando hago estas cosas pues digo... Bueno. Pero es que ya no nos hemos quedado solo en la generación de imágenes, también estamos ya en la generación de vídeo. Y aquí quiero mencionar a Jesús, porque justamente en la charla de antes, que ha estado hablando sobre coches autónomos, decía que había una dificultad de poder generar datasets para poder entrenar estos coches autónomos en escenarios reales. Pues hace poco quiero destacar una noticia de un grupo de trabajo Wave que ha sacado un modelo llamado Gaia 1, que solo a partir de un prompt de texto, como podéis ver aquí, abajo, aceleramos 15 metros, estamos 15 metros por detrás del autobús y aceleramos y vamos... Y entonces, solo con este prompt de texto es capaz de generarnos un vídeo de un escenario de conducción súper realista y de manera automática. Y esto al final no te sirve para entrenar, entrenar los modelos que van a conducir el coche, pero sí para generar estos datasets, que es una fuente de que hay una falta de información tremenda. Y bueno, aquí os dejo este. Y entonces, ¿a qué llegamos? Bueno, pues ya tenemos los datos, ¿no? Hemos dicho que ya se pueden generar datos. Pues el siguiente paso es saber y hacer una recopilación de qué tareas podemos hacer con estos datos. En Computer Vision normalmente hay muchas tareas, pero se suelen agrupar. Una forma de agruparlas es en clasificación, detección de objetos, que es encontrar en una imagen ciertos objetos, y para poder encontrarlos normalmente hay que labelar, hay que etiquetar las imágenes con bounding boxes, con zonas, con rectángulos cuadrados, la zona de la imagen en la que queremos identificar el objeto. Y luego la segmentación, y ya si nos podemos hilar fino, que tampoco voy a entrar mucho, pues tenemos la segmentación semántica, distancias y panóptica. Aquí también voy a hacer una línea temporal de los modelos o de las principales arquitecturas que han ido apareciendo a lo largo de estos años en todo el campo de lo que es la segmentación y detección de imágenes. Nuestro primer modelo de inteligencia artificial conocido, capaz de detectar y segmentar imágenes, es Terminator, 1984. Todos recordamos la escena esta en la que entra en el bar y en 2 segundos detecta y segmenta la imagen y sabe quién es el malo, quién es peligroso y detecta las armas. Después de Terminator pasaron muchos años hasta que esto se pudo llegar a materializar un poco, y es a partir del inicio de las redes convolucionales, cuando aparece, por ejemplo, la RCNN, que es la primera red que sirve para segmentar zonas o regiones de la imagen. Poco a poco siguen mejorando este tipo de redes, aparece la fase RCNN, y las YOLO, que, por ejemplo, son las redes que, si habéis trabajado un poco con detección de objetos, la familia YOLO, que lleva años y años y años sacando redes, a día de hoy de las que mejor rendimiento está en detección de objetos en tiempo real, no en los benchmark estos, que se lo comentó los Transformers, pero en tiempo real la verdad es que funciona bastante bien.
Seguimos en 2016, pues más mejoras en la RCNN, la YOLO V2. Aquí en 2017 la más RCNN es una red que, aun siendo ya de 2017, todavía se ve muy presente y todavía se sigue usando en muchos, y yo la uso personalmente y la pongo en producción porque me parece que es una red bastante sólida y que no necesita una cantidad de imágenes muy alta para poder entrenarse. Tenemos también Deep Lab V3 y la YOLO V3, seguimos aumentando. Otra mejora sobre la Max RCNN, y aquí llegamos ya al 2020 y la aparición de nuestros amigos los Transformers, que a partir de ese momento, pues todo es cuanto más inteligente y más grande sea, pues mejor lo va a hacer, así es verdad, pero la realidad es que para muchísimas tareas que veremos luego en Computer Vision, necesitamos no solo que el modelo acierte mucho, sino que sea rápido y que pueda hacer predicciones en tiempo real. A partir de la aparición de los Transformers, pues sí, siguen sacando modelos YOLO, pero al final todos los benchmarks de detección y segmentación de objetos se los acaban llevando Transformers como el Checkformer, el Swing V2, y en este año yo destacaría dos hitos importantes. Uno de ellos es la aparición de SAM, que es el primer modelo fundacional que nos permite, sin necesidad de etiqueta, segmentar una imagen de manera semántica, una cosa alucinante, y a partir de ahí se han sacado muchísimas aplicaciones para poder componer y generar imágenes. Y la YOLO NAS, que a día de hoy es la YOLO de la familia de la YOLO, la red que mejor funciona. Vale, pues, ¿dónde podemos aplicar estos métodos, estos modelos de segmentación y detección de objetos? Pues hay muchísimas aplicaciones, pero como ha comentado antes, por ejemplo, Jesús, en vehículos autónomos se usa muchísimo. En detección de defectos en fábricas, el poner una cámara en una cadena de producción y ver si el objeto que estás creando o el producto al final tiene algún defecto para sacarlo de la línea de producción. Aunque suene un poco turbio, se usa mucho en vigilancia y seguridad, y sobre todo en vigilancia y seguridad de personas. Medicina y salud es un campo muy importante porque una de las fuentes de información que tenemos en el campo médico, que hay en el campo médico, suelen ser las imágenes, y poder trabajar con ellas a través de modelos de segmentación y detección nos ofrece un montón de posibilidades. Agricultura de precisión, con drones, regar, se pueden controlar los campos, se pueden incluso sulfatar los campos. Se usa muchísimo también en agricultura de precisión. En mapeo y cartografía, ya sea con imágenes de satélite o con imágenes de UAV, segmentar zonas, ver, por ejemplo, usar un modelo que a partir de la segmentación prediga cómo se está comportando la deforestación de una zona. Y, como no, en robótica, porque si el objetivo final de la robótica es llegar a Terminator, pues necesitaremos por lo menos que Terminator pueda ver. Y nada, ahora os voy a poner un caso práctico que decís, ostras, os he dado cómo hacer datos, ya conocéis las herramientas, y de repente os llega un proyecto y decís, ostras, pues a lo mejor voy a hacer caso a Miguel y es un buen momento para resolver y afrontar mi problema con un modelo de segmentación o detección de objetos. Pero ¿qué pasa? Que tú estás así de feliz y llega nuestro amigo el etiquetado de los datos. Y entonces se complica. Se complica porque ya no te cuadra el tiempo, las redes no aprenden, qué coñazo. Y tenemos aquí entonces sí es verdad que a día de hoy tenemos herramientas que ayudan o facilitan el etiquetado, tenemos también herramientas que guían con modelos preentrenados y modelos de zero-shot, pero todas estas cosas que hay, en mi experiencia personal, es que para problemas específicos no funcionan muy bien. Entonces, aquí es cuando vengo yo a hablar de una técnica que podéis pensar, joder, esto no está hablando de modelos inmensos, de modelos espectaculares. Pues es una técnica bastante sencilla, bastante intuitiva, pero que a mí en la práctica me ha dado bastantes alegrías. Al final es una técnica basada en composición de imágenes. Y como todos nosotros sabemos, una imagen se expresa, una imagen, por ejemplo, JPG en color, se expresa con una matriz de tres dimensiones en la que cada uno de esos canales, o sea, cada una de esas dimensiones representa uno de los canales de color. Y cada píxel tiene un valor en cada uno de los canales y es lo que representa el color. Entonces, nosotros podemos coger esta matriz y podemos ir alterando esos valores de manera semiautomática para ir, por ejemplo, pues imaginemos un campo verde, completamente verde, y queremos que aparezca una flor. Pues podemos alterar los píxeles para que aparezca una flor. ¿Qué pasa? Que cuando esto se lo dejamos en manos de un modelo de difusión que nos genere un campo con flores, nosotros no estamos sabiendo ni estamos controlando dónde narices nos está poniendo las flores. Pero en cambio, si lo hacemos nosotros, si nosotros somos las que elegimos dónde poner las flores, aunque sea de una manera random a lo largo de todo el campo, ya podemos obtener automáticamente la etiqueta de nuestros cambios y entonces tener una imagen compuesta en la que tenemos
la imagen y las etiquetas automáticamente. ¿Qué necesitamos para aplicar esta técnica? Pues una imagen de fondo, el campo este que os he comentado, por ejemplo, de las flores, la imagen es objetivo, que son las imágenes que tenemos que son las imágenes que queremos detectar, por ejemplo, en un problema de detección de objetos, si queremos detectar flores en un campo, pues serán las flores, y luego también imágenes de ruido, porque a lo mejor en un campo no solo hay flores, también hay árboles, también hay vacas, entonces pues podemos meter también y componer imágenes para hacer que el modelo también se enfrente a escenarios más complejos que solo un campo con flores. Yo creo que lo vais a entender mejor con este ejemplo. Imaginémonos que tenemos que hacer un proyecto, que tenemos que hacer un modelo que nos permita seguir en tiempo real a todos los jugadores dentro de un partido de fútbol. Todos sabemos que horas y horas y horas de fútbol tenemos material de sobra, pero etiquetadas, es decir, ¿tenemos vídeos etiquetados de todos los jugadores en cada momento? Pues no. Pues esta técnica básicamente lo que hacemos es coger una imagen de fondo, podemos coger varias, lógicamente, para ir dando más variabilidad al modelo, y lo que vamos a ir haciendo es componiendo imagen. Vamos a ir alterando la imagen del fondo, añadiéndole, por ejemplo, en este caso, jugadores. Y yo añado un jugador, añado más jugadores, les cambio la rotación, les cambio el ángulo, les cambio el tamaño, y al final lo que yo tengo es una imagen que realmente cuando tú la ves dices, joder, qué mal lo ha hecho con el Paint. Pero el modelo aprende con estas imágenes, que ahora es lo que veremos. ¿Y qué hacemos nosotros? Que como somos nosotros los que estamos poniendo estos jugadores en cada zona, esto automáticamente, si yo por ejemplo quiero entrenar una red de detección de objetos, pues me puede generar un TXT para un modelo YOLO, por ejemplo, en el que voy a tener la posición en la imagen de cada uno de estos jugadores. Y voy a generar de una manera semiautomática, cuando hablo de semiautomática es porque puedes elegir ciertas zonas, o sea, puedes jugar como quieras, es decir, al final cada imagen va a tener unas reglas y si quieres componer una imagen, pues va a ser muy dependiente del problema en sí, pero lo puedes generar, por ejemplo, 100, 1000, las que quieras, imágenes de distintos campos de fútbol con distintas posiciones con jugadores, con más o menos jugadores, puedes poner un límite, pues lógicamente que no haya más de 30 jugadores o 40, porque entonces el modelo se va a volver loco, pero que intenten representar un poco lo que es la realidad. Y automáticamente obtenemos un TXT con todas las imágenes etiquetadas. Entonces, ¿esta técnica qué nos permite? Pues nos permite, esto es un poco ambicioso, pero en escenarios sencillos, nos permitiría entrenar modelos incluso sin imágenes. Es decir, en un escenario en el que, pues, por ejemplo, que he comentado antes, los partidos de fútbol, en el que no hay mucho ruido, las imágenes se toman desde un ángulo y más o menos siempre tienen la misma distancia, pues podríamos llegar a entrenar en un modelo que rindiera bien sin realmente tener imágenes etiquetadas originales. Pero ¿cómo lo veo yo realmente como una herramienta útil? Pues porque en el caso del fútbol al final tenemos infinidad de horas de vídeo, de fotografía, al fin y al cabo, y podemos entrenar un modelo con estas imágenes sintéticas que nos permita autoetiquetar el resto de imágenes y nosotros, en vez de tener que estar uno a uno recortando los futbolistas, lo que podemos hacer es solo comprobar que los labels están correctamente puestos y luego ya etiquetar las horas de vídeo que sean y usar ese vídeo para entrenar ya el modelo que quieras poner en producción. También nos permite aumentar el conjunto de datos y esto lleva también a que está demostrado que metiendo datos sintéticos muchas veces en estos problemas de detección y segmentación de objetos también se mejora la generalización y la robustez de los modelos. Y cómo no, pues al final estas redes no hay un estándar, sí que es verdad que el Coco y el Pascal suelen ser los formatos de entrada de estas redes más habituales, pero muchas veces alguien se pica una red y espera que la red le entre un formato le entre la etiqueta en un formato concreto y a través de componer las imágenes, como eres tú la persona que vas a querer, la persona que elige cómo quiere salir este formato, pues lo puedes hacer de una manera muy sencilla. ¿Funciona? Bueno, pues si no me creéis a mí, podéis creer también a los autores de este paper. En este paper lo que hacen es, cogen el dataset de Daimo, esto sería una imagen original y estos son 4 datasets distintos que han hecho con composición de imágenes. El primer dataset mantiene las mismas propiedades que la imagen original, en el segundo cambian la disposición de las pilas en las imágenes, en la tercera cambian brillo y luminosidad de las imágenes y en el cuarto dataset que crean pues cambian tanto la disposición como el brillo de las mismas. Entonces, cogen un modelo, en este caso la RCNN, y lo que hacen es entrenar con todos los datasets y ver cómo se comportan. Y estos son los resultados. Cuando cogemos una red y la entrenamos desde cero usando imágenes, los distintos datasets, nos damos cuenta que sí, solo con una técnica de data augmentation, los que mejor se comportan son los datos reales. Pero cuando ya cogemos una red preentrenada y congelamos los pesos y lo adaptamos a nuestro problema específico, aquí ya la cosa cambia. Aquí ya los datasets sintéticos empiezan a estar muy parejos a los datasets originales, al dataset original.
Y cuando usamos las dos técnicas, Data Augmentation y Transfer Learning, en este caso en concreto, incluso las imágenes sintéticas mejoran el rendimiento del dataset de las imágenes reales. Y aquí, a igual tamaño del dataset, ya que si lo haces de manera sintética, pues puedes generar muchas más imágenes que si lo haces, que si coges las imágenes originales, pues también el rendimiento es muy parecido al anterior. Y bueno, para poder ejemplificar esto, a mí me gusta usar mucho un caso que es, todos conocemos el Where is Wally o Where is Waldo. Es el juego en el que tienes que localizar a Wally. Aquí es muy sencillo porque como era en la pandemia, pues la distancia de seguridad hacía el trabajo. Y aquí a lo mejor no necesitaríamos este tipo de técnicas. Pero ¿por qué me parece un buen caso para ejemplificarlo? Porque imaginémonos que nosotros tenemos 1000 imágenes de las típicas de los libros de Wally en los que tenemos que encontrarlo. Pero es que si nosotros queremos hacer un modelo que pueda buscarlo, tenemos que etiquetar nosotros esas imágenes. Es decir, nosotros tenemos que encontrar a Wally en esas 1000 imágenes primero para poderle enseñárselo al modelo. Es una locura. Te puedes estar horas y horas y horas solo etiquetando Wallys y encontrándolos y acabarías frustradísimo. Entonces, ¿cómo voy a aplicar la composición de imágenes en este caso en particular? Pues genero con un modelo de difusión, con un prompt muy sencillo, imágenes así animadas, porque si recordamos todos, las imágenes del fondo de Wall-E pues eran estilo cartoon, estilo animado. Genero imágenes de fondo. Tenemos aquí a nuestro objetivo, que es nuestro querido Wall-E o Waldo. Y genero ruido, porque si recordamos, la gracia de buscar a Wall-E no era como la imagen de la pandemia, es que había muchísimo ruido y tenías que encontrar al personaje entre todo el varoparo de personajes. ¿Y qué hacemos con esto? Pues cojo el fondo, voy a meter un Wall-E de manera aleatoria en cualquier zona de la imagen y voy a meter más o menos ruido. Voy a meter entre 200 y 500 personajes de ruido aleatoriamente distribuidos por la imagen. Y tengo imágenes de este estilo. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a entrenar un modelo con esto. Genero 10.000 imágenes de una manera automática y muy sencilla, con muy poco tiempo. Y entreno un modelo, en este caso entreno una YOLO V5, y el rendimiento del modelo en las imágenes sintéticas es pues muy bueno. Las he creado yo, le he dicho dónde están y he aprendido a identificarlos. Es decir, por ahora sabemos que el modelo durante el entrenamiento y en el test, con imágenes sintéticas, funciona y es capaz de encontrar a Wall-E en las imágenes que yo he creado. Y estas son, por ejemplo, pues algunas de las imágenes, algún bus de entrenamiento en el que podéis ver pues cómo son la composición de las imágenes. Pues distintos fondos, hay un Wall-E en cada una de ellas y tienen más o menos ruido dependiendo de, pues puse un comando aleatorio de entre 30 y 500 personajes de ruido, ¿vale? Pues os animo a jugar. Tenéis todos en la presentación, lo que tenéis es el PDF con la presentación y al final las últimas diapositivas pues son imágenes en las que vamos a intentar encontrar a Wall-E. Lo digo por lo de atrás sobre todo, que posiblemente, si casi no lo veo yo desde aquí, pues... Sí, es al final, es la presentación tal cual y es para el final porque no sabía si la pantalla iba a ser más o menos grande y cómo iba a ser la sala, pues así le podéis intentar buscarlo ahí. Bueno, pues el primer paso, o sea, la primera foto, es una foto que yo he generado de manera sintética y esta es en la que el modelo va a acertar, porque ya os habéis visto la gráfica de entrenamiento, son espectaculares, cualquier data scientist querría un modelo así. Y tenéis que encontrar a Wall-E en esta imagen sintética. Si no me equivoco, estaba ahí. Aquí en esta imagen aparece aquí. Aquí tenemos a nuestro amigo Wall-E. Y lógicamente, cuando yo le doy al preview del modelo, en menos de un segundo me dice, ahí está. Claro. Y decís, qué cachondo, ¿no? Has cogido un modelo, has entrenado con estas imágenes y funciona. Pues con este mismo modelo, con las imágenes preentrenadas, pues me he cogido del libro de Wall-E unas imágenes. Y la siguiente que tenemos es esta. Esta es una imagen original del libro de Wall-E.
Es difícil, ¿eh? Imaginamos etiquetar esto para entrenar el modelo, ¿eh? Que yo he generado 10.000 imágenes sintéticas. Cuando tengas que etiquetar 10.000 imágenes, 10.000 imágenes para entrenar el modelo, cuidado. Está por este cuadrante abajo izquierdo. Aquí. Entonces, en esta imagen real, yo uso el predict de mi modelo y me lo encuentra sin encontrarme otras fuentes de ruido y le atribuye una probabilidad de que es un Waldo, en este caso de que es un Waldo, de un 0,64%. Y ya en la última, esto ya es una locura, aquí no la veo yo ni desde aquí, pero básicamente igual, le pido al modelo que me encuentre a los Wallis y en este caso, en esta imagen en concreto, el modelo me encuentra 3. Este de aquí sí lo es, este también, y aquí se me ha equivocado, ¿vale? Tampoco iba a ser todo perfecto, es un modelo que lo he entrenado con imágenes como las que habéis visto, de Disney, pero ha conseguido transferir ese aprendizaje a el problema real, que era encontrar a Wall-E en las láminas originales. Entonces, voy a ir ya con las conclusiones. Y la realidad es que en el campo de las imágenes, a día de hoy, para problemas de clasificación, tenemos muchísimas oportunidades. Mañana un compañero va a dar una charla de clasificación, de cómo resolver problemas de clasificación en imágenes, que os recomiendo que vayáis. Y para ese tipo de tarea, ahí tenemos muchísimas opciones. ¿Por qué? Porque a día de hoy estos modelos de difusión nos permiten crear imágenes que son espectaculares. Incluso se pueden llegar a fine-tunear y con muy pocas imágenes originales podemos generar imágenes espectaculares y aumentar nuestra tasa de entrenamiento a cosas que antes las GANs eran, pues ya sabéis cómo funcionaban las GANs muchas veces, que era un poco una lotería, eran modelos muy inestables. En cambio ahora es muy sencillo. ¿Pero qué pasa con la detección y la segmentación? Que nosotros tenemos que saber qué parte de la imagen la que nos interesa segmentar o detectar. Entonces necesitamos etiquetar. Por eso esta técnica, que no se trata más que en composición de imágenes, es hacer cuentas con matrices. Lo que nos permite es generar imágenes sintéticas que en muchos casos nos pueden ayudar, no a lo mejor a resolver el problema directamente o a entrenar un modelo que voy a poner en producción, pero sí que nos permiten ayudarnos en nuestra tarea como Data Scientist de etiquetar e incluso aumentar estos datos. Y bueno, pues hasta aquí la presentación. Os vuelvo a dejar mis redes y cualquier cosa, pues cualquier pregunta, tenemos tiempo, o sea que disparar. Sí. Vale, gracias Miguel por la presentación, muy chula. No me quedo con qué modelo has utilizado para la segmentación final. No, en este caso como lo he identificado más como una tarea de detección de objetos. Que es con YOLO. Eso es, una YOLO. Es una YOLO V5 estándar, podría haber cogido cualquiera familia YOLO. Y vamos, es que rinde fenomenal. Y además es la YOLO, justamente es la V5M, es decir, no es ni la Large ni la Super Large. O sea, es una red que infiere y que puede llegar a inferir en tiempo real este tipo de imágenes. Vale, para problemas más de segmentación semántica tipo, por ejemplo, de detección de imágenes médicas, a lo que me dedico yo, esta idea de la composición funcionaría, por ejemplo, eso, detección de tumores, claro. Ese tipo de cosas. ¿Habéis tenido algún ejemplo de esa línea? Parecido, yo me he enfrentado, por ejemplo, a un problema en el que tenía que detectar, eran lesiones por alergias epicutáneas y los pacientes les hacían unas pruebas de la alergia y en esas pruebas de la alergia pues iban poniendo distintos parches a distintas alturas de la espalda y según si reaccionaban o no a esos parches, pues te salía un semáforo en rojo de si eres alérgico o no a esa sustancia. Entonces, nosotros usamos un modelo, para detectar esos parches, la zona en la que están en la espalda, usamos un modelo YOLO y de esta técnica la aplicamos para aumentar el conjunto de datos de entrenamiento, que en ese caso era muy escaso, pues porque esas pruebas no se realizan todos los días.
Hola, buenas. Gracias por la charla. Bastante interesante. Yo venía a preguntar una cosa que a lo mejor es un poco fumada de lo sencillo que es, pero a ver si se podía aplicar una inteligencia artificial que sería para detección de errores, ¿vale? A nivel UI. Es decir, para quitarnos test de UI horribles, si podrías hacer una generación de imágenes de tu aplicación y entrenarle para que detecte errores automáticamente de pues, CSS movidos, texto que falte, títulos, cosas así. ¿O sería como complicarse demasiado para lo que es? Yo creo que es complicarse demasiado porque el problema también es que tú puedes detectar a lo mejor el error, pero tienes que posicionarlo luego dentro de la imagen y para poder estandarizarlo hacer una regla que te limpie ese error. Entonces, las imágenes que les pasaras al modelo tendrían que tener siempre el mismo formato y siempre en la misma zona, porque cuando pues te lo pudiera detectar, necesitarías eso, que estuviera estandarizado eso. En un formulario, por ejemplo, sí. Para detectar, por ejemplo, las X en un documento, la típica encuesta, se puede usar esta técnica poniendo X y luego, si el documento es estándar, pues depende de la altura que te caiga la X, sabes qué ítem te ha respondido. Pero necesitas estandarizar que es la imagen, porque si no, luego no puedes aplicar las reglas. Es decir, el modelo funcionaría, pero las reglas... Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, primero de todo, muy guapa la charla. Quería preguntarte un poco sobre tu experiencia aplicando esta técnica que acabas de explicar, un poco con el ejemplo que nos has puesto de buscando a Wall-E y tal. ¿No? Que has mostrado estas imágenes sintéticas que has creado, pues que ponían un Minion, Super Mario, ¿no? Igual las has cogido ahí para hacer el ruido, has buscado en algunas imágenes, ¿no? Y las has puesto ahí junto con una de Wall-E, ¿no? Sí. Y luego lo has intentado utilizar ese modelo para detectarlo en estas imágenes, ¿no? Pero claro, digamos, en estas imágenes reales, por así decirlo, como una cosa que tiene, ¿no? Como que hay muchos personajes como que se parecen mucho de los colores, como este que lleva así como estas plumas así que son de los mismos colores, ¿no? Entonces, igual esto también es un poco fumada, pero quería preguntarte si has aplicado o sabes si se aplican como modelos de difusión para generar, digamos, hard negatives, por así decirlo. Es decir, en vez de coger un Minion y Super Mario, decir, vale, genérame un personaje que se parezca a Wall-E, pero que no sea Wall-E, y utilizarlo para esta composición de imágenes. A ver, a mí me parece que, por ejemplo, estaríamos hablando de que sería un elemento de ruido, y sería un elemento de ruido muy bueno. Pero tenemos que ver también cuál es la aplicación que queremos usar luego con esta red, porque si al final lo que queremos es... hay que facilitar también un poco las cosas. A lo que me refiero es que sí, se podría usar, por ejemplo, en un caso, no se me ocurre ahora así ninguno a bote pronto, pero en el que lo que quieras diferenciar de lo que es ruido sea muy similar. Y entonces obligas con esa generación sintética a que tanto el ruido como el target sean muy similares y obligas a la red que se esfuerce mucho. Eso es. Y yo creo que sí se podría aplicar. En este caso, yo intento facilitar un poco más las cosas, pero la verdad es que, aún como dices tú, a mí también, o sea, cuando lo planteé, cada vez que aplico esta técnica, cada vez me sorprende más, porque la realidad es que para muchísimos problemas me ha permitido ahorrarme muchísimas veces tiempos horribles de etiquetado. Como he comentado, no lo pondría un modelo en producción porque, bueno, te coge el cliente y le dices que has entrenado el modelo con 4 monigotes que has pegado y a lo mejor pues no se lo venden muy bien, pero sí que lo usaría a nivel personal para poder desarrollar luego modelos, etiquetar para desarrollar modelos más robustos. Vale, gracias. O sea, era como un poco en el caso de que hubieras hecho esto y no hubiera funcionado bien, por así decirlo, ¿no? O que hubiera tenido muchos falsos o que hubiera positivos. encontrado muchos Wall-E. Pues una opción podría haber sido esa, pero ya, si no me lo hubiera encontrado, es que también es un caso que es bastante difícil. Yo antes me tiraría a lo mejor por intentar entrenar, si no quieres hacerlo en tiempo real, una red más profunda, porque si el target es, o sea, una red más pesada, porque si el target es tan similar al distractor, yo creo que necesitas una cosa más grande que una YOLO. Claro, gracias. Hola, aquí. Sí. Muchas gracias por la presentación, muy interesante. Mi pregunta es, me parece que hay una diferencia entre las imágenes estas compuestas y digamos, el test set del mundo real. Por ejemplo, en Waldo llegas a tener personajes en el cielo o cosas así, cuando en el test set, digamos, por ejemplo, aquí están volando, que parece que no
como las reglas del mundo generado no están cumplidas. En el ejemplo de los futbolistas, a lo mejor la iluminación no está bien. Yo me pregunto, los filtros de esta red neuronal que aprende no son diferentes en las imágenes compuestas comparado con las imágenes reales, y qué se puede hacer para mejorar este problema. Claro, este es el problema también de esta técnica, que es una técnica muy manual y está muy limitada también a poder usarla a situaciones en las que a lo mejor si quieres hacer composición, porque tienes una imagen en la que hay mucha profundidad, por ejemplo, pues va a ser imposible automatizarlo y vas a tardar más casi en cuadrar todas las cositas para que la imagen se parezca mucho a la realidad. Pero lo que yo me he dado cuenta con esta técnica es que me sorprende, y cuando digo que me sorprende es porque, aun generando imágenes que difieren tanto de la realidad, usando una red preentrenada, que eso es importante, que como se muestra en el paper, es decir, usando una red que ya ha sido entrenada en otros conjuntos de datos, es capaz de aprender y generalizar bastante bien. E incluso yo he llegado a probar el meter algunas imágenes sintéticas, aun teniendo datasets de sobra reales, para intentar mejorar también y que se puedan enfrentar también a otros escenarios. Vale, gracias. Hola, muchas gracias por la charla. Mi pregunta va relacionada sobre todo en los casos en que el objetivo pueda ser muy diverso. Por ejemplo, plantas o algo donde la diversidad del objetivo puede ser muy alta y la detección pudiera estar más enfocada en los features del objetivo en sí y no en los objetivos. ¿Cuán efectivo pudiera ser esta técnica? Y si no lo fuera, ¿qué técnicas de generación de imagen pudieran funcionar? Si el problema lo quieres resolver con... O sea, si el problema... Estamos hablando que son problemas de segmentación, ¿no? O de detección, porque si no te diría que te cogieras un Stable Diffusion y si tienes que clasificar porque te tienes que fijar en una Future, te cogieras un modelo de difusión y generaras imágenes más similares y de mayor alta calidad. Sí que es verdad que un punto más crítico de esta técnica es cuando ya tenemos o muchas clases o que tenemos una misma clase, por ejemplo, la clase un tipo de planta, y tenemos que diferenciar entre distintos tipos de planta a través de cosas muy específicas. Ahí ya se puede hacer, pero muchas veces a lo mejor no compensa tanto el uso de esta técnica, porque vas a tardar más en intentar hacer composiciones para que aprenda algo que en el hecho de que en usar imágenes. Yo en ese caso lo que me intentaría centrar es intentar labelarla bien, aunque cueste, centrarnos en las zonas que son importantes y asegurarnos de que haya una coherencia buena en el labelado, que es otra cosa que no es fácil tampoco etiquetar imágenes. La gente se cree que es recordar, pero tiene que haber coherencia entre todos los ítems que vas siempre labelando, porque si no el modelo acaba volviéndose loco. E intentaría, por ejemplo, si tienes que pasar por el labelado manual, generar imágenes con estos modelos de difusión y tener que pasar por el labelado manual. Si aplicar este tipo de técnicas ves que te imposibilita mucho o te va a retrasar más de lo que te va a ayudar. Muchas gracias.